Ya va. Tres. Buenos días, mi nombre es Joan Alexander Pérez Leal. En la presente exposición hablaremos sobre las personas jurídicas en el derecho internacional privado. También hablaremos un poco sobre la nacionalidad de las personas jurídicas cuando se trata de entidades que no pertenecen como tal a dicho territorio. Comenzaremos hablando sobre las personas jurídicas en el derecho internacional privado. Cuando hablamos de personas jurídicas es diferente de una persona natural, debido a que cuando nos referimos a una persona jurídica no es lo mismo que una persona natural, puesto que una persona jurídica hace referencia a una personalidad creada por el hombre y no tiene un sentir en el sentido de que cuando hablamos de las personas jurídicas no nos referimos a una persona con sentido como tal, debido a que esta es una organización o un ente conformado con fines o sin fines de lucro. Podemos hablar de sociedades, compañías o asociaciones entre distintas personas. Es por eso que la doctrina ha tenido esa controversia al momento de dar una nacionalidad a una persona física, más no a una persona existente como tal, una persona que no tiene esas cualidades. Se le llama persona por una definición dada para diferenciarla desde una persona jurídica a una persona natural, debido a que la persona jurídica, al igual que la persona natural, también debe cumplir con obligaciones y deberes. Pero si nos ponemos a ver desde un punto de vista, los deberes no los cumple la persona jurídica como tal, porque como bien lo sabemos, una persona jurídica no es más que una estructura o un espacio físico dentro de una sociedad, y quienes deben cumplir estas obligaciones son las personas naturales, quienes la conformaron o quienes tienen la obligación dentro de ella. Ahora bien, cuando nos referimos a la nacionalidad que ésta deben tener, cuando hablamos de la personalidad jurídica, tomamos en cuenta que la doctrina tiene este tipo de controversia porque es algo ilógico, como quien dice, darle una nacionalidad a una persona que en sí existe, pero no existe moralmente. Entonces, cuando nos vamos a este punto de vista, existen dos controversias. Cuando hablamos de esto, existe un sistema subjetivo y un sistema objetivo a la hora de dar esta nacionalidad a la persona jurídica. Existen varias teorías en lo que concierne a esto. Esto es un tema que en el derecho venezolano internacional privado no se toca mucho, se guarda el silencio debido a que no tiene esa nacionalidad. Aquí en Venezuela no hablamos de la nacionalidad de personas jurídicas, simplemente hablamos de la nacionalidad de personas jurídicas. No hemos llegado a tocar todavía ese tema en profundidad, debido a que cuando el legislador venezolano en el Código Civil no incluye nada de lo que tendría que ser una persona jurídica con nacionalidad en el territorio venezolano. Ahora bien, el Código Civil lo excluye, pero el Código de Comercio dice que la persona, al igual que diferencia a la persona natural, hace énfasis en la persona jurídica, tomando en cuenta que la persona jurídica podría tener esta nacionalidad o ser parte del territorio venezolano siempre y cuando sus fines de lucro, industria o producción sean dentro del territorio venezolano. Pongámoslo de esta manera: cuando nos hacemos, por lo menos, empresas, El Molino fue creada en Estados Unidos. En cierta forma, su constitución fue en Estados Unidos, pero su mayor importación o su mayor producción pertenece al territorio o suelo venezolano. Cuando se trata cuando nos ponemos a ver, entonces tomamos en cuenta que esta empresa forma parte de Venezuela, tiene la nacionalidad venezolana, debido a que el legislador en el Código de Comercio declara en su artículo número 10 que estas personas jurídicas podrán tener la nacionalidad venezolana siempre y cuando el fin o producción de industria mayoritaria sea en la entidad venezolana, sin importar su constitución o sin importar la nacionalidad que tengan sus fundadores, por decirlo de esta forma. Es diferente cuando hablamos de Estados Unidos, el Reino Unido o cuando nos definimos a otras sociedades, debido a que Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial, ellos tienen términos nacionalistas,
Y entonces ellos toman en cuenta que la nacionalidad que se les debe dar a estas personas jurídicas debería ser la personalidad que tienen sus socios, la nacionalidad que tengan sus socios. Un ejemplo, si yo soy venezolano y creo una sociedad mercantil, una asociación, por ser venezolano, por ser yo venezolano y mis socios también ser venezolanos, la nacionalidad de esa compañía deberá ser venezolana, según los términos de la legislación estadounidense. Existen otras legislaciones que simplemente le dan la nacionalidad a la persona jurídica según su constitución. Por lo menos, digamos, no, quien creó la persona es el ciudadano norteamericano, pero la constituyó en suelo, la registró y la constituyó en suelo venezolano. Entonces, esta persona jurídica es creada, por ser creada en Venezuela, tiene esa nacionalidad. Tiene esa nacionalidad de ser una persona jurídica, por decirlo así, venezolana. Entonces, tenemos ahí que existe la controversia y todavía no se ha dado o no se ha tomado en cuenta como tal la personalidad jurídica. En términos generales, la personalidad jurídica de una persona o la nacionalidad no se toma en cuenta como tal en términos generales. Por eso es que, como lo mencioné anteriormente, existen dos sistemas que están tomando en cuenta lo que se podría dar como nacionalidad a una entidad o una personalidad jurídica, lo cual es el sistema subjetivo y el sistema objetivo. Cuando hablamos del sistema subjetivo, es como lo mencioné anteriormente. Cuando hablamos del sistema subjetivo, lo que toman en cuenta en este sentido para dar nacionalidad a las personas jurídicas, toman en cuenta dónde fue conformada esta, quiénes la conformaron y el capital suscrito, de dónde salió ese capital, y de ahí surge la nacionalidad de esta persona jurídica. Ahora, cuando nos vamos a la forma objetiva, nos tomamos en cuenta lo que tomó en cuenta el legislador venezolano, que se deberá regir por el mayor industria o producción que tenga esta dentro de una determinada sociedad.